Hola, yo soy Hani y el día de hoy estoy grabando mis reflexiones sobre la primera parte del manga de Chainsaw Man. Inicialmente yo iba a hacer un solo video, pues diciendo todo lo que tenía que decir sobre el manga en un solo video, pero al hacer mis notas noté que eran demasiadas, que había mucho que decir e incluso tuve que investigar más cosas sobre algunos puntos, entonces a final de cuentas voy a tener que hacer dos. Yo personalmente no quería hacerlo, pero sí voy a tener que hacer dos. El manga lo terminé el 31 de diciembre de 2022 y ha pasado una semana. Así que he tenido tiempo de procesarlo, porque en cuanto terminé el manga sí fue como que esta emoción de que en realidad me había gustado mucho y que si me dicen si lo recomiendo, pues sí, yo sí lo recomiendo y todo eso. Pero esta semana me hizo darme cuenta de ciertas cosas. No necesariamente todas son fallas, pero ciertamente como que se asentó un poco más todo lo que pasó y toda la información dentro de mi cerebro, así que me siento mucho mejor para poder empezar a dar detalles sobre el manga. Obviamente va a haber muchos spoilers y si están buscando alguna recomendación, yo personalmente sí lo recomiendo, especialmente si les gustan los tipos gore. Este no es ese tipo de gore del que mezcla cosas de miedo con gore, porque creo que es más usual ese tipo de gore, el que trata sobre maldiciones o sobre monstruos y cosas así. En cierta forma los demonios son monstruos, pero lo trata más desde otro punto, más como desde el punto de las peleas. Eh, en general, para mí es una obra muy buena, es bastante entretenida. Los 97 capítulos, pese a que suenan pocos, bueno, a mí en lo personal me parecen pocos, porque yo sí leo mangas bastante largos y pues 97 capítulos se me fueron muy rápido. A veces tiene ciertas fallas en el ritmo. Personalmente también yo siento que hay algunos arcos que no necesariamente tenían que estar ahí. O bueno, que a mí no me hicieron como mucho ruido o que sentí que al final como no sirvieron para mucho. Y pues ya les comentaba lo del gore, que también el autor no solo dentro de su obra, sino que en entrevistas ha dicho que siempre quiere causar un impacto. Entonces, la verdad es que me queda claro que siempre buscó eso. O sea, todo lo que pasó, todos los sucesos, te dejan claro que siempre está tratando de buscar esa historia que te haga decir, wow, eso no me lo esperaba. Y bueno, iniciando con todo esto, seguramente muchos de ustedes ya vieron la serie o en su caso ya leyeron el manga, pero así como que desde el principio, o bueno, más acorde a lo que menciona el autor, más bien me gustaría empezar con cosas relacionadas a las entrevistas que dio el autor, eh, que para mí un manga pues es un reflejo de muchas de las cosas que le gustan a un autor y de las cosas que piensan también, porque obviamente sus personajes de alguna forma están hechos de cosas que a ellos les gustan o cosas que ellos, pensamientos filosóficos que ellos piensan, cosas psicológicas que ellos podrían estar sintiendo, que han llegado a sentir o que han llegado a vivir o que han llegado a ver en otras personas. Entonces, eso es algo que a mí siempre me interesa mucho cuando leo no solo mangas, sino libros o cualquier tipo de obra del tipo artístico, porque para mí es muy importante entender un poquito más de qué va el autor o cómo se siente al respecto, para darle un mejor entendimiento a la obra. Yo sé que eso es como que muy complicado, pero a mí me gusta mucho hacer eso, así que me puse a leer un poco de las entrevistas que dio el autor y hay algo como que es súper, no sé cómo decirlo, no lo diría obvio, sino que es algo muy marcado dentro de la obra y que el autor constantemente está mencionando, y es que él es muy consciente que no está inventando nada nuevo, porque dentro de todo este trabajo de manga y del audiovisual y de la música, pues realmente se ha hecho de todo y constantemente de cada año, cada día salen más y más cosas. Entonces,
como que ya a estas alturas hacer algo nuevo y fresco e inesperado ya es como muy complicado. Entonces, para el autor, él es como que muy consciente de esto y fuera de, en parte como que le gusta dar estas sorpresas sobre cosas nuevas, pero también como que le gusta hacer muchas referencias a cosas que ya existen. Y justamente el opening del anime es una clara referencia a todo esto que él piensa. Que por ahí se hicieron algunos videos en los que se ponían escenas de todas las películas en las que se inspiraba el anime. Y eso es algo que les digo, el autor hace mucho. De hecho, en todas sus entrevistas recomienda a otros autores que lean mucho material de mucho tipo, que vean películas, que vean series, que todo lo que les pueda inspirar o servir, que como que lo, no que lo pongan tal cual, sino que es que no sé cómo explicarlo, o sea, como que lo procesen en sus mentes y que lleguen a algo más, algo que pueda funcionar en sus obras y cosas de ese tipo, lo cual me pareció muy interesante. Eh, entonces, también por ahí me pareció muy interesante que su editor, hay por ahí una entrevista en la que está junto con su editor. Resulta que su editor es también el editor de Spy X Family y fue el editor de Blood Sources. Creo que Blood Sources hasta la fecha sigue teniendo cierta popularidad. Entonces, digo, no ha tenido otro anime, creo que ya va a tener otro anime. Una segunda temporada, o era tercera, yo me acuerdo que ya había segunda. Bueno, no me acuerdo bien, pero me pareció súper interesante que este editor tenga tantas obras tan buenas. O sea, como que el editor ahorita está en su mejor punto teniendo Spy X Family y a Chainsaw Man. Y también como que me gusta que entre los dos se entienden bastante bien. A mí también me interesa mucho el qué es lo que hacen en su detrás en sus procesos, en cómo se comparten ideas y cómo manejan toda la información que van a terminar poniendo en el manga. Entonces eso me pareció súper padre e interesante. También en una de las entrevistas hace referencia a que le gusta el tipo de arte de Hellboy y Alice Madness Returns. Bueno, Hellboy pues es un cómic, muchos ya lo conocen y también tiene películas, creo que dos las hizo Guillermo del Toro o solo una, no me acuerdo. Que a Guillermo del Toro también le gusta mucho como que ese tipo de, de arte, me parece que sería así. Como que más tirando a lo de terror y esas cosas. Así que esa referencia fue como de wow, sería súper hermoso que Fujimoto encontrara todo el trabajo de Guillermo del Toro y no sé, sería muy bonito que algo así pasara. De Alice Manor Returns, yo siempre he sido como que, siempre me ha llamado mucho la atención ese juego, nunca lo he jugado, realmente ni siquiera tengo consola, pero siempre he tenido la espinita de jugar ese juego porque se ve muy padre y a mí también me gusta muchísimo el arte que manejan en ese videojuego. Y otra cosa sobre el autor es que es un ex estudiante de arte al óleo y eso también siento que se muestra mucho en sus obras. Digo, de entrada realmente su arte es muy bueno. Hay cosas que a mí en lo particular siento que me fallan, sobre todo en lo que es expresiones faciales. A veces siento que son un poco raras e incómodas, pero podría ser solo mi percepción. A lo mejor y el mismo autor está tratando de que sean raras e incómodas. Porque, por ejemplo, las expresiones de Makima creo que están súper bien logradas. Creo que todos son los que están mucho, pero mucho, muy bien logrados. Realmente te transmite todo lo que Makima te tiene que transmitir, pero hay algunos personajes que sí siento que, no sé, como que no me encantan del todo sus expresiones. Jimeno no me encantan del todo sus expresiones. A veces Denji, a veces las de aquí son como que muy duras, como que, digo, no estoy diciendo que tiene que mostrar muchas expresiones, pero a veces sí, no sé, como que siento que no hay tanta fluidez. Pero también les digo, podría ser algo de la naturaleza de los personajes o lo que quiere transmitir el autor, entonces tampoco creo que me deba de tomar demasiado
en serio eso. Eh, También en la parte de esta de cuando hace ilustraciones a color se nota muchísimo como que este background de estudiante de arte que tiene. Y a mí también me gusta mucho su diseño de personajes. Él dice que ay, no me acuerdo que dijo mucho qué dijo de sobre el diseño de personajes. Creo que decía que, bueno, creo que eso hacen todos los autores, de hacer como que estar haciendo muchos bocetos de muchos personajes que no necesariamente estén pensados para meter en alguna serie, pero hacerlos y que en algún punto a lo mejor a alguno les gusta y pues usarlo, darle una mejora y usarlo. A mí en lo personal me gustan bastante sus diseños. No sé cómo explicarlo, pero siento que se alejan un poquito de lo que nos tienen acostumbrados en el anime, que suelen ser como que más caricaturescos. Y estos se van un poquito al lado realista cómic, y eso es algo que me gusta muchísimo. Y también en general creo que hace buen trabajo con sus personalidades. Suena extraño, pero hay veces en los que los autores no manejan bien el desarrollo de las personalidades de los personajes, y eso provoca que a veces o sean olvidables o, o, o no sientas empatía por ellos. Y creo que en general él lo hace muy bien. No sé, como que no hubo un personaje que por el que yo dijera, no, es que este personaje es muy malo, es muy aburrido. Bueno, chance sí uno, pero fue su arco en general. Entonces, fuera de eso, me parece que lo hace muy bien. De hecho, así procesándolo, algo que me gusta mucho es que en realidad le dio muchísima participación a las mujeres, y eso es muy raro. Es muy raro que en un manga le den tanta participación a las mujeres, porque usualmente pues es un shonen. Los hombres también, Japón es una sociedad bastante patriarcal, entonces el hecho de darle tanto foco a las mujeres pues es como no se hace mucho. No se hace mucho, les digo, por esto y principalmente según yo, porque pues va dirigido a hombres. Y pues, de cierta forma, pues tienes que hacer que los hombres se sientan eh, como, ay, ¿cómo se llama eso? Que se sientan, ay, se me olvidó. Que se sientan, que se sientan identificados. Tienes que lograr eso. Pero en este caso sí me gustó que le dieron bastante participación a muchas mujeres, Makima, Jimeno, la misma Kobeni, que tuvo muchas cosas dentro de, o sea, incluso sus participaciones, aunque eran pequeñas, creo que fueron bastante significativas. Eh, Power, obviamente. Entonces sí hubo mucho de eso, o sea, mucha participación de las mujeres, y eso está muy padre. Además, también dentro de las relaciones que tiene Denji, no solamente se, se concentró en que Denji nada más quería a las mujeres porque él quería una relación romántica afectuosa. O sea, no era todo sobre eso. Sí hubo una relación de Denji que logró eh, desarrollar a una amistad pura, porque sí hay escenas bastante fuertes en las que Denji dice es que lo que siento por Power es amistad y la veo como una hermana, y eso también me gustó porque usualmente siempre se van como que a esta temática de ay, el protagonista enamora a todas o él se enamora de todas y eso es todo, o sea, para él toda mujer con la que se encuentre o con la que se cruce es objeto de romanticismo, y al menos a mí fue muy importante para mí saber que Denji pues mmm, no cosifica del todo. Sí lo hace, pero hubo muestra de que no necesariamente es solo eso, o sea, no es solo una cara de su personalidad, más bien, o bueno, no, sería más bien tiene más caras en su personalidad y en su desarrollo con otras personas. Entonces, también por ahí en una de sus entrevistas mencionó el desarrollo sorprendente, o sea, a este autor le gusta mucho buscar el que las personas tengan este efecto de no esperaba que eso pasara.
Y mencionó una referencia que es Juego de Tronos, que yo soy muy fan de Juego de Tronos y justamente el autor de Juego de Tronos también es como muy partidario de esta idea. De hecho, él dice que mata a tantos personajes en su obra porque para él es más impactante, o sea, él dice que quiere dar más impacto por medio de matar a personajes que de hecho son importantes, personajes principales, personajes que usualmente no matan. Y justamente él dice que también hizo esto porque cuando él leyó El Señor de los Anillos y muere Gandalf, él estuvo así como que destrozadísimo y luego reviven a Gandalf y entonces para él fue como de, pues entonces todo eso que sentí pues se va a la basura porque ya me lo reviviste. Así que él no quería una obra con ese tipo de, de desarrollo. Así que como que ahí se igualó un poco el pensamiento de Fujimoto y el autor de Juego de Tronos, George Martin. Y pues eso me hizo muy feliz. También no sé si Fujimoto sabe sobre esta idea del autor sobre matar personajes principales para causar impacto y todo eso, pero como que ahí tuvieron un match de las ideas. Y también por ahí menciona en que su prioridad cuando hace una historia es el tema y la empatía del lector. O sea que por muy, decía, creo que es por muy tonto que sea un tema, lo más importante para que sea aceptado es crear empatía con el lector y tiene muchísima razón. A veces pues te dan, no sé, pasa mucho que a lo mejor se oye muy bien la trama, pero ya cuando lo ves pues no, como que al final no te importa tanto y terminas dejándolo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Y por último, una uno de los detalles que también menciona es que él no le gustan las explicaciones largas. Y sinceramente, ahora que ya asenté un poco toda la historia en mi cabeza, estoy un poco triste que a él no le guste dar explicaciones largas. Claro que no era necesario que diera explicaciones largas en todo el manga, porque pues sí, no siempre es necesario, pero sí creo que había momentos en los que el hecho de darnos un poco más de explicación nos habría hecho disfrutar muchísimo más lo que estaba pasando. Entonces, sí se nota muchísimo que no le gusta esto de dar explicaciones largas, pero sí siento que le habría dado un plus si nos hubiera dado un par de escenas o un par de explicaciones sobre algunos detalles de toda la historia. Y pues eso me pone triste, pero bueno, no me quejo del estilo que nos está manejando. En general creo que lo hizo bastante bien. En fin, pues de la primera parte, todo lo que pasó en el anime, pues ya se lo saben. Pero tengo ahí como que un par de pensamientos, observaciones que me hicieron como que entender un poco más. Porque yo empecé el manga desde lo primero, aun cuando ya había terminado el anime, así que como que eso me dio oportunidad de recordarme cosas y aparte de entender cosas que a veces luego no entiendo del todo en el anime. O sea, yo sé que, no sé, a veces sí solo lo entiendo hasta que lo veo por segunda vez y cosas así. Entonces, por ahí siempre se nos mencionó mucho que los contratos o sea, los contratos de hibridación no eran muy comunes. Y de hecho, de todos los contratos de hibridación, solamente nos mostraron uno, que es el de Denji. Que esta es una de las cosas que afecta el que no le guste al autor explicar cosas. Porque de habernos explicado un poco más sobre la hibridación, habríamos sabido como por qué se da, en qué situaciones puedo hacerlo. De hecho, bueno, hasta que llegamos a ese punto, pero siento que incluso el contrato de aquí fue un poquito hibridación también. En el caso de Denji lo que nos muestran es que pues Denji muere, ¿no? Pero Denji tal cual no le pidió a Pochita algo. Bueno, sí le pidió que viviera por lo que se mantuviera vivo, creo, pero tal cual no le dijo hagamos un contrato para que eso pase. Eso no pasó. Y el que realmente quería algo de Denji era Pochita. Pochita tenía el deseo de ver
a Denji cumplir sus sueños, pero eso era un deseo de Pochita. Entonces, aquí lo que me da a entender es que la hibridación nace desde el deseo del demonio hacia el humano, que es algo muy raro, porque usualmente el demonio es el del poder y el humano es el que necesita algo del demonio. Así que por eso se hacen esos contratos. Y en esas situaciones, obviamente, el demonio tiene muchísimo más poder de negociación y por eso los contratos son tan complicados. Bueno, complicados en el sentido de que pues les piden órganos o ojos y cosas así, porque tienen justamente ese poder de negociación. El humano está más desesperado por tener el poder de el demonio. Y en este caso el que quería algo era Pochita. Entonces creo que ahí es donde se da la hibridación, cuando el demonio necesita algo del humano. Entonces ahí es cuando el humano tiene el poder de negociación y cuando consigue como que lo mejor que se puede tener, que es una hibridación, porque una hibridación ya es tener por completo los poderes del demonio, prácticamente ser inmortal y no, al parecer no se les cambia para nada su, su personalidad, que es algo con lo que Denji siempre se estuvo preguntando si él había cambiado por tener a Pochita en su corazón. Entonces al parecer eso no pasa, al parecer son muy conscientes, entonces como que el humano gana muchísimo con este tipo de contratos. También pues Denji siempre se cuestionó la maldad de Makima, a diferencia de Aki. O sea, esto ya nos da una pista de todo lo que iba a pasar en el futuro, pero tal cual Denji siempre tuvo como que esa espinita. Yo creo que la única razón por la que lo ignoró es por lo de siempre. Él siempre, cuando empieza a sobrepensar las cosas, decide parar y dejar de hacerlo. No todas las personas pueden hacer eso. Claramente Denji eh, no tiene ansiedad. Pero sí, yo creo que ese es el por qué nunca quiso dudar más de lo que ya lo había hecho en un principio, porque Denji no es así, o sea, no le gusta sobrepensar. Entonces, por eso como que se paró en seco y en cuestión de Aki, pues él nunca se lo cuestionó. Y seguramente se lo cuestionó nunca se lo cuestionó más bien porque Makima lo quería así. También sobre los cazadores en general, como que yo no había entendido que los cazadores públicos pues obviamente eran del gobierno y los privados se manejaban. Suena muy tonto, pero de verdad no lo había entendido del todo. Eh, que es... Bueno, lo voy a comparar un poco con esto de que los policías existen, pero también existen los investigadores privados, que no son policías, pero que, entre comillas, pueden hacer el mismo trabajo de investigación. Y aparte pueden hacerlo en cierta forma por métodos ilegales. Entonces es como lo mismo esto de los cazadores públicos y privados. Pero me pareció también interesante que los cazadores públicos en ciertas situaciones también pueden contratar a cazadores privados. Así que sé que tal vez debía haberme dado cuenta desde el principio, pero no fue así. Sobre Power, Power siempre le tuvo un especial pánico a Makima. Otra de las tristes cosas que nos dejan el que el autor no dé muchas explicaciones es que no nos dijeron cómo fue que Power llegó a las manos de Makima, cómo la encontró o cómo la obligó a ir con ella. Pero Power como que es muy cobarde, entonces ella sí siente las amenazas de peligro muchísimo más fácil que otros. Así que ella siempre le tuvo especial pánico a Makima y a sus órdenes, y pues eso también es muy interesante porque eso también era una pista clara de que las cosas se iban a poner muy mal. Una de las cosas que también me gustaron más en el manga es lo específicos que son con las causas más bien con las muertes que causó el demonio Pistola. De hecho, en el manga nos dicen que visitó China y nos especifican el tiempo que estuvo ahí y el número de personas que mató. Se supone que en donde más mató gente y porque fue ahí donde apareció fue Estados Unidos, pero también visitó China, la Unión Soviética, México, India, Canadá, Hawái y chistosamente no fue a ningún lugar de Medio Oriente y Europa. ¿Por qué? No sabemos. De hecho, y esa es otra de las cosas tristes que nos deja que el autor no explique mucho, es que realmente
no nos dijeron tanto de el demonio pistola. No nos dijeron qué más quería o si realmente estaba. Es que no nos dijeron nada del demonio pistola. Sabemos que existe, hubo pelea, pero el demonio pistola tal cual nunca eh, nunca estuvo ahí como personaje, era más como una herramienta. Entonces, a mí me habría gustado saber por qué visitó específicamente sus países, por qué no visitó Europa. A lo mejor es como que una reminiscencia a que esto del tráfico de armas es especialmente problemático en estos países. Digo, no estoy segura de las estadísticas, no las tengo las reales, pero no me sorprendería que fuera algo así. Pero sí, me hubiera gustado saber por qué fue a esos lugares en específico, por qué fue a matar gente. Digo, sabemos que a los demonios les gusta ver morir a la gente, pero ¿por qué? Porque tuvo que hacer un caos de ese tamaño, o si alguien lo hizo, si alguien lo no lo obligó, bueno, sí, igual alguien lo obligó, entonces sí me habría gustado saber cuál fue el contexto de por qué, o cuál fue, pues sí, en general el contexto de qué pasó ese día, no solo el resultado, sino qué pasó ese día. Y bueno, sobre el arco del demonio infinito, hay una parte en la que Denji, más bien Power le dice a Denji que por fin piensa como demonio. Creo que Denji dice algo así como que cruel sobre matar humanos, porque al parecer los demonios... Es que también eso me falta un poco de contexto, porque nos dicen que los demonios siempre están pensando en cómo matar a los humanos o que estos sufran, pero realmente nunca nos dicen por qué. Y entonces, al menos con ese comentario de Power y de ahí en adelante, Denji siempre se pone a cuestionarse porque él tiene, que si él tiene un corazón de demonio, entonces eso significa que tal vez cambió su personalidad. Y bueno, ese es como que uno de los problemas existenciales que Denji tiene durante toda la serie. Y en general les digo, yo siempre te quedé con esa pregunta de por qué los demonios odian tanto a los humanos y por qué desean matarlos. Dentro del arco del demonio híbrido Katana, por ahí pues tenemos una parte en la que el demonio futuro hace un contrato con Aki, y que a mí me parece que eso ya cuenta como hibridación, porque en esta parte el que quería algo de Aki era el demonio. O sea, obviamente sí fue Aki a pedirle que hiciera un contrato con él, pero en realidad el que quería algo de Aki era el demonio. Entonces, yo creo que se había contado con hibridación. De hecho, él le dice que si puede vivir en su ojo. Y no sé cómo lo hizo, o sea, a lo mejor le hizo comer de su carne o algo por el estilo, pero se supone que él vivía solamente, exclusivamente en su ojo. Entonces, para mí eso ya es un poquito contar con hibridación, porque de hecho aquí, pues, no tenía, no podía controlarlo, eso es cierto, pero pues ya como que no estaba perdiendo mucho dentro de este contrato. Entonces, de hecho, incluso el de aquí es como una situación bastante rara, incluso dentro de las hibridaciones o dentro de los contratos en general. Eh, También nos mencionan por ahí en este arco que entre más humanoide sea un demonio, más amigable es, pero que aún así el demonio siempre va a matar a la menor provocación. Que eso también me parece muy importante, porque otras cosas que nunca me dijeron es porque hay demonios que son más humanoides, o sea, tienen que ver con la percepción de las personas con ese demonio, cómo lo imaginan o alguien los hace de esa forma. No sé, es como que muy, a mí particularmente sí me causa mucho conflicto el saber qué decide que sean más humanoides que otros. Y también pues sobre la posesión, porque creo que en alguna parte pasan que, por ejemplo, el demonio de violencia, que a estas alturas creo que no había aparecido, no había aparecido, no, sí aparece en esta. Bueno, violencia se suponía que al estar encerrado en un cuerpo muchísimo más débil, pues se volvía más débil. Pero pues eso también me hace preguntarme si la posesión les hace ser
menos sanguinarios, por ejemplo, o cosas por el estilo. Como que eso tampoco me quedó del todo claro. De hecho, también por ahí leí que Power estaba inspirada en Cartman de South Park y dije totalmente sí. Es muy Cartman y en realidad me gusta bastante que sea muy Cartman. Es un personaje bastante complicado, pero a mí me cae bastante bien. Um, También algo que no había entendido yo era que Sabatari hizo que la serpiente se comiera a Ghost. Creo que dentro de los mis... Ay, a veces me revuelvo todo. Dentro de mis reflexiones sobre los capítulos del anime, creo que había dicho que ella había hecho un contrato con Ghost. Y parece que no. En realidad, ella hizo que su serpiente se comiera a Ghost. Y al parecer, la serpiente la tenía en el estómago y la podía dirigir a otro lugar. Entonces, pero igual creo que le dio una orden de que le hiciera algo aquí. Entonces, eso sí me confundió porque no creo que pudiera seguir sus órdenes si no hay contrato. Y al parecer también cuando se come a Ghost y que Ghost había consumido a Jimeno, pues cuando se encuentra con Anki todavía había una parte de Jimeno dentro de Ghost. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea, pero sí fue muy importante ese detalle en el final. Bueno, no en el final. Bueno, sí, en la batalla final no es que hay una batalla. Bueno, en las batallas finales sí fue muy importante eso de que un demonio al parecer, o bueno, personas y demonios al parecer pueden vivir cierto tiempo, no sé su esencia, su alma, o qué puede vivir dentro de otro demonio por un tiempo. Supongo que si lo absorbe o algo por el estilo, tampoco nos explicaron del todo eso. Ah, también durante el contrato que Aki hace con el demonio del futuro, o no recuerdo, creo que en una pelea, Aki dice que solamente, bueno, más bien el demonio le advierte que el futuro solo puede ser visto. Y supongo que por ello se implica que sí puede ser visto, pero nunca puede ser cambiado. Porque si le mostraba el futuro, también esa es una duda existencial que tengo, porque le mostraba el futuro en momentos súper, pues extraños. Entonces, no sé si lo hacía por diversión o para advertirle cosas. Pero le mostraba el futuro en momentos muy complicados. Y de todas formas, aunque le mostrara el futuro, pues se supone que no podías hacer nada, entonces no tengo idea de que le servía a aquí este poder. Pero el demonio del futuro me caía muy bien, creo que es de los mejores personajes que hay y ni siquiera participaba mucho. Pero sí me queda como que esa duda de qué le sirve a aquí ver un futuro que no puede cambiar. De parte de Kobeni, tampoco había entendido en el anime que Kobeni quería matar a Sawatari. Y a la que detienen no es a Sawatari, porque aquí dice detente cuando termina con Ghost. Y ahí es porque Kobeni estaba a punto de matar a Sawatari. Y yo pensaba que cuando dice detente se lo decía a Sawatari, pero no se lo decía a Kobeni. Entonces eso es algo que no había entendido del todo. También nos dicen dentro de este arco que el demonio pistola hacía contratos monetarios, que esto nos lo explican más adelante, pero ciertamente sí te salta como que por qué un demonio querría hacer contratos monetarios. Eso no tenía mucho sentido y bueno, al final eso sí terminan explicándolo. También nos hablan sobre que los humanos no sabían nada sobre el demonio motosierra, que por cierto yo estoy teniendo como que muchas teorías locas sobre el demonio motosierra, porque investigué algunas cosas relacionadas a ya pues el final y la segunda parte de la serie y comienzo a tener mis sospechas sobre algunas cosas del demonio motosierra. Pero bueno, después de este arco de el híbrido Katana, sigue el arco de Bomb Girl, que también es una híbrido. Este arco trata sobre que Denji conoce a una chica. De hecho,
bueno, vamos a dejarlo como que Denji conoce a una chica, entre comillas se enamora porque Denji se enamora cada 5 segundos cuando le dan un poquito de atención. Típico, típico adolescente. Bueno, típica persona en general. Tampoco voy a decir que solamente les pasa a los adolescentes cuando es como que un problema general. Y pues termina siendo una persona mala. Que también es como un patrón que le pasa a Denji demasiado. Siendo muy honesta, siento que este arco no tenía por qué estar ahí. Porque no me aportó mucho. La verdad, no me aportó mucho. Sí me dio algunas pistas, pero siento que no necesitaba el arco para que me dieran esas pistas. Y no sé. De hecho, este arco tal cual no tiene tanto peso en el futuro. Si hubiera habido una escena en el final o antes en la que Denji habla con Riz o tienen algún reencuentro o algo por el estilo, a lo mejor habría dicho sí, tiene sentido este arco, pues está bien, porque si eso tenía que pasar, pues el arco tenía que pasar. Pero no, en general siento que este arco fue una pérdida de tiempo. No, ni siquiera me gustó demasiado. Y sobre todo estaba muy como... Algo que no me gusta es que Riz pelea desnuda en este arco por mucho y no le encontré ninguna pies ni cabeza a eso. No entendía por qué. Y sigo sin entender por qué. O sea, sí fue el fanservice más gratuito. Y a mí me molesta muchísimo el fanservice tan gratuito. Pero bueno. Por ahí este arco empieza con que tienen ahí una junta con Makima. En el arco anterior Power había bebido demasiada sangre del enemigo y pues el poder de Power viene de la sangre, entonces si bebe más sangre pues al parecer se vuelve más poderosa, le empiezan a crecer cuernos, se hace más fuerte y parece ser que cuando estas cosas pasan, Makima la tiene que drenar y pues la drena como que con constancia. ¿Cómo la hace? Tampoco nos lo dijeron. Pero pues Makima supongo que no quiere que se vuelva un peligro o que se descontrole. Entonces, también podría ser que a Makima no le conviene mucho que tenga más poder, pero pues llega a esta conclusión de que la tiene que drenar y se la lleva y le asignan a Denji a otro compañero, a Bim, que se supone que Bim pidió ser el compañero de Denji. Entonces, mientras Power está ocupada, le asignan a Bim. Bim parece adorar muchísimo al demonio Motosierra. Es súper fan y Makima le dice que pues ella no sabe por qué. Sí sabe, pero en ese momento pues no le dice a Denji. Le dice que ella no sabe por qué y como que ¿cómo se llama? Bueno, no importa. El punto es que también en este arco Makima tiene una cita con Denji. Van a ver películas. Denji, cuando creo que van a un maratón de varias películas. Y Denji le dice a Makima que pues como que ninguna le despertó gran cosa. Entonces Makima le da una explicación de que a ella le gusta el cine, pero que a ella tampoco le despiertan gran cosa muchísimas películas. O sea, que de todas las películas que ve, a lo mejor una de 10 le despiertan algo o le hacen sentir algo. Y justamente ven una película en la que las personas están como que dándose cariños, están abrazando. Y en esa película en específico ambos lloran. Y Denji llora y dice que esta sí le hizo sentir algo y cuando voltea a ver a Makima pues ella también está llorando, entonces al parecer, digo, pudo ser manipulación de Makima, pero al parecer Makima sí estaba teniendo algún tipo de sentimiento respecto a eso. Y pues Denji claramente también, no me acuerdo si Denji recuerda a Pochita en ese momento, porque solamente cuando hay abrazos Denji se acuerda de Pochita. Pero no me acuerdo si eso pasó, entonces, pero al menos para Makima sí fue como que una pista de las verdaderas razones de Makima para hacer todo lo que hizo.
Luego cuando se van de terminar de ver las películas, Denji dice que es como sintió algo por esa película, entonces sí tiene un corazón, que era algo que lo había estado molestando durante mucho tiempo, que era saber si conservaba todavía sentimientos humanos y que además se siente enamorado por Makima. Siempre dice eso y siempre termino sin entender por qué está enamorado de Makima. Por otro lado, aquí se le asigna un nuevo compañero después de la muerte de Jimeno, que es Ángel. También al final del manga, perdón, del anime, nos dejan que ya sabían dónde estaba la ubicación del demonio pistola, ya habían conseguido suficiente carne del demonio para poder saber dónde estaba. Entonces iba a ser una expedición y dentro de su trabajo con Ángel le empieza a decir que él necesita mejorar su reputación para poder ir. Pero Ángel es como que muy flojo y evita trabajar, entonces le empieza a dar problemas sobre las expectativas que tiene aquí sobre ir a esa expedición. De hecho, Ángel siempre está como que desganado y siempre dice que le gustaría morirse, que así no tendría que esforzarse ni tendría que estar ahí trabajando. Siempre hace ese tipo de comentarios. Es como que muy negativo. Entonces, también algo que como que me surgió la duda por aquí es que nunca nos dicen o nunca nos muestran cómo es que nace un demonio en el mundo humano. No nos dicen en qué momento preciso. Y es lo mismo para el demonio de las armas de fuego. O sea, nos dicen que nació porque hubo un descontrol de armas y el miedo y el pánico y todo eso, pero nunca nos dicen cómo nació o si hubo un suceso en específico o si hubo alguien en específico. Nunca nos dicen eso, o si aparecen así de la nada, nunca nos dicen eso, entonces eso también me dejó una gran duda existencial. Por ahí también le advierten aquí que Ángel mató a todos los aldeanos del pueblo en donde nació, que su poder es transformar los años de vida de las personas en armas y que él hizo la katana de Aki y que por eso es que Aki pudo cortar a Ghost, que inicialmente Ghost pues es un fantasma y no habría sido tocable, pero gracias a que él hizo la katana de Aki pues pudo tocarlo. Y eso me pareció muy interesante porque justamente cuando hice mis reflexiones sobre los capítulos normales, pues se me hizo raro que aquí matara a Ghost tan fácil, o sea, lo decapitara y fuera tan fácil. Pero pues sí, resulta que es porque tenía un arma muy especial. Además, dato curioso de las investigaciones que estoy haciendo, al parecer como que a los ángeles se les relaciona mucho con las espadas. Entonces, por eso siempre hace como espadas. Creo que dicen armas en general, pero yo recuerdo siempre haberlo visto haciendo espadas. También Ángel es como que un personaje complicado porque siento que hay algunos miedos, porque se supone que un demonio es como una manifestación de un miedo que tiene la gente o la sociedad. Y pues Ángel es un ángel. Entonces, el miedo a los ángeles no sé de dónde proviene o no sé qué tipo de miedo es. No sé si el tipo de miedo que le tienes a un demonio decide qué tan humanoide va a ser. Pero por ahí hay una parte en la que Ángel le dice a Aki que a pesar de que él es un ángel, él es más un demonio antes que un ángel. Entonces, él también tiene estos pensamientos de que los humanos deben morir y que deben sufrir. Y por ahí me encontré un escrito de un artículo en el que dice, y cito, un ángel aparece en momentos cruciales y sus consejos o sus acciones directas modifican el curso de los acontecimientos. Que en realidad esto en el futuro es muy importante porque realmente el futuro de Aki se vio decidido porque Ángel intercedió de forma muy importante en una de las decisiones de Aki. Entonces,
no es que le eche la culpa, pero sí estuvo en un momento, sí fue como que un momento muy crucial en el que Ángel participó para que todo lo que pasó pasara. Al menos todo lo que le pasó aquí pasara. Y también hay otra parte que encontré, que es esto que les digo sobre las espadas, que viene creo que de la Biblia, que dice: vio el ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces les digo, los ángeles se relacionan muchísimo a las espadas y pues a cómo las usan. Ok, casi siempre son sus armas. Ángel, pues les digo, tiene esta idea de que los humanos deben sufrir mientras mueren porque es un demonio a final de cuentas. Y pues como nunca nos explican por qué odian tanto a los humanos, quién los hace odiar a los humanos, o si es parte de la naturaleza que odien a los humanos por algún motivo. Más adelante, o bueno, no tan adelante, por ahí Denji conoce a Riz, que al parecer es más o menos de la misma edad de Denji. Ella sí va a la escuela y parece gustarle Denji. De hecho es muy amable con él, le presta mucha atención y todo eso. Ella por ahí en una de las citas que tienen le pregunta a Denji si preferiría ser un ratón de campo o de ciudad, que al parecer es una fábula de Sopo. La verdad no la busqué, pero nos muestran varios de los personajes dando su respuesta, que Ángel dice que él quisiera ser uno de campo, pero que Makima lo capturó y lo arrastró a la ciudad, que es algo que sabemos que hace constantemente. También se lo hizo a Power, ella también comenta que le hicieron lo mismo. Y Riz le dice que ella también quiere ser un ratón de campo, mientras que Denji quiere ser un ratón de ciudad. También hay una parte en la que Denji le comparte a Pochita que le gusta Makima y Riz. De hecho creo que le pregunta que, más bien le dice que adivine quién le gusta, porque pues al parecer sí puede comunicarse con Pochita, no lo puede tener físicamente, pero sí se puede comunicar con él. Y Pochita le empieza a decir que si le gusta Power, y él le dice que no, que es solo su amiga. Que si le gusta Ángel, le dice que no, que es hombre. Pero me da mucha gracia que el mismo Pochita, o bueno, a lo mejor el mismo Pochita leyó en Denji que le pareció atractivo. Y que si le gusta Kobeni, y dice que Kobeni sí es bonita, pero que es demasiado inestable para él. Pero él le dice que le gusta Makima y Riz. Más adelante, Riz se encuentra con el demonio Tifón, y este demonio le tiene mucho miedo. Hasta ese momento no nos habían revelado que Riz era más que una niña normal, pero al parecer este demonio le tiene mucho miedo y Riz termina matando al portador del contrato con el demonio Tifón, o sea, al humano que estaba haciendo ese contrato. Más adelante se muestra cómo Riz le revela a Denji que ella en realidad es un híbrido. Bueno, creo que no le muestra tal cual que es un híbrido, pero sí le empieza a mostrar sus verdaderas... ¿cómo se llaman? Sus verdaderas intenciones con él. Entonces, en esa parte Bim se tiene que meter a salvarlo, porque recordemos que Bim podía nadar en cualquier cosa. Cualquier tipo de materia o cosa se volvía en agua para él, entonces siempre se la pasaba escondido persiguiendo a Denji mientras fue su compañero, lo cual era muy bueno para Denji porque así lo pudo salvar de varias cosas. Y en este caso es Bim el que salva a Denji cuando empieza a oler a pólvora, porque resulta que Riz es el híbrido del demonio bomba. Entonces Bim le lleva a Aki y a Ángel, o sea, le lleva a Denji, a Aki y a Ángel. Ahí sí es como terminan ellos implicados. Y Ángel pues sigue así como que con sus cosas de que se quiere morir. De hecho tiene una pelea y trata de morirse, pero Aki lo detiene. También por ahí hay una parte en la que Bim le dice por accidente a Aki que la chica bomba es compañera del demonio pistola, y todo lo que tiene que ver con el demonio pistola a Aki siempre le resalta mucho, o sea, como que lo altera muchísimo. Entonces él le dice que por qué sabe eso, porque sabe que el demonio
más bien que el híbrido de bomba es compañera del demonio pistola. Y entonces lo empieza a interrogar. Y él le dice que no puede hablar, que si lo hace Makima lo va a asesinar. Y obviamente Aki se sorprende por la respuesta, pero ni así empieza a cuestionarse por qué Makima mataría a Bim. Lo cual es muy triste, pero pues seguramente hubo razones. En esta parte matan a muchísimos amigos de Aki. Y de hecho cuando intentan huir en un auto, Aki ve el futuro, que otra vez sabemos que puede verlo, pero no puede cambiarlo. También por ahí envían como refuerzos a Violencia y a Kobeni, que de inmediato cuando llegan se dan cuenta que no van a poder contra el híbrido de bombas, porque en realidad es muy fuerte. Entonces, pues parece que Riz lo que quiere es, como todos, el corazón de motosierra de Denji. Y Denji se decepciona porque dice que todos quieren su corazón, pero nadie quiere a Denji. Fue muy triste, pero es verdad. Luego empieza a decir que él ama a Makima, y esto lo sigue diciendo durante siempre, toda la serie sigue diciendo lo mismo. Pero pues, no sé, como que el amor de Denji siempre fue muy... O sea, Makima no tuvo que influir directamente. Sí lo hizo con otros personajes. Con el de Aki era obvio que lo estaba influyendo con su poder, pero siento que con Denji no. Con Denji sí, ni siquiera se tomó la molestia de hacerlo. O sea, como que consideraba tampoco a Denji como que... lo consideraba tampoco, que no se tomó la molestia de asegurarse de que estuviera enamorado por los métodos de sus poderes. Entonces, Riz era muy poderosa, dejó muchísimas bajas. Ángel trata de sacarle a Vin qué es lo que conoce del demonio motosierra para que les pueda ayudar en esta pelea, y quiere ver pues qué información útil tiene. Entonces Vin le dice que él recuerda lo rápido que es. De hecho me parece un poco raro que Vin recuerde al demonio motosierra, porque se supone que, bueno, esto no lo dicen aquí, ¿o sí? ¿O no? Bueno, se supone que los demonios no recuerdan cuando antes de que lleguen al mundo humano. Y se supone que, según yo, los demonios del mundo humano nunca vieron tal cual al demonio motosierra. Entonces, no sé cómo es que Bim vio al demonio motosierra. Nunca nos explicaron eso, cómo es que Bim lo conocía o por qué era su fan. Entonces él le dice que él recuerda que era muy rápido, que no usaba sus piernas sino sus cadenas de motosierra, que las enganchaba a los edificios, tipo el hombre araña, me lo recordó muchísimo. Y entonces pues empieza la pelea. En la pelea casi se muere Ángel. Aquí Lobo salva a cambio de 2 meses de su vida, porque lo tuvo que tocar para salvarlo. Por ahí Denji usa a Bim en su forma tiburón como un caballo, que también fue muy gracioso y muy sorpresivo, porque obviamente cuando Bim le dice que el demonio motosierra se movía mediante hacer como que ganchos entre edificios y moverse con sus sierritas del motor y todo eso, pues uno pensaría que iba a hacer eso, pero no, se agarró a Bim como caballo, porque todo lo que le dio a Denji el cerebro para hacer. Y es que va muy de acuerdo a Denji, o sea, Denji no es tan inteligente y nunca lo fue. Él cuando pelea lo hace así como que sin pensar, lo hace, el que quede vivo es el que gana, así. Entonces, sí tiene mucho sentido que hiciera esto, de que hiciera Bim como su caballo tiburón, en vez de que pensara más e hiciera una otra estrategia e hiciera lo de a engancharse a los edificios. O sea, tiene más sentido lo que hizo, la verdad. Al final Denji, Riz y Bim sobreviven, porque resulta que aunque Denji está bien tontillo, sí a veces sí tiene buenas ideas. Entonces a Denji se le ocurre derrotar a Riz mojándola, porque pues si la moja su pólvora ya no va a explotar.
Así que la amarra con cadenas a su cuerpo y se lanzan al agua. Que también pues me pregunto si eso también afectaría a Denji, porque al final de cuentas pues él tiene un motor, entonces se mojaría. Pero bueno, no nos dicen si eso es malo o no para Denji. Sobreviven Denji, Riz y Bim. Y pues tienen ahí su última conversación. Él le dice que a él le gusta y que la va a esperar en la cafetería en donde se conocieron o donde se hablaron por primera vez. Ella le dice que es un tonto y no sé qué. A ella realmente sí le gustaba Denji y sí lo dice y sí lo demuestra, pero pues estaba primero en el trabajo, ¿no? Entonces, al parecer ella sí iba a ir a la cafetería, pero termina encontrándose a Makima en su camino, que no sé por qué estaba en un callejón, la verdad, pero bueno, estaba en un callejón, Makima llega con muchas ratas, la intercepta y le dice que ella también preferiría un ratón de campo, que obviamente significa que estuvo escuchando todas las conversaciones que tuvo Denji con Riz. Makima lleva a Ángel con ella y terminan capturándola. De hecho, creo que en esa parte Ángel no usa una espada, él usa una flecha, que es muy parecida a las flechas estas de Cupido, pero en largote. Y pues no te dejan claro si Makima mata a Riz, solo te dejan claro que pues Makima logró hacerse de Riz. No sabemos si matándola o qué, pero pues ya está en su poder. Y Makima le dice que le pidió a Ángel que trajera a Aki. Entonces le dice que, bueno, como que trata de excusarse un poco y ella le dice que si él no quería que Aki viera cómo mataban a una mujer. Entonces él le dice que sí, que quería protegerlo de eso, que después de todo es un ángel. ¿Por qué no lo llevó? Pues no, la verdad no nos dejan muy claro por qué no lo llevó. Pero pues a lo mejor sí era eso, que Ángel no quería que viera esos trabajos extra que hacían con Makima, que seguramente es como que el primero de muchos, el hecho de ir a cazar demonios o ir a usar demonios o arrastrar demonios a su a su sociedad, a su sociedad de cazadores. Y pues con eso termina ese arco y después le sigue el arco de Asesinos Internacionales, que este es creo que uno de mis favoritos, es muy interesante, tenía muchas cosas, muchas peleas, me gustó bastante. Y en este arco nos plantean que Makima quería hacer sus vacaciones en Enoshima, que iba a llevar a Aki, a Denji y a Power. Pero resulta que la pelea que Denji tuvo con la chica Bomba no pudo ser cubierta por seguridad pública, o sea, eso salió en la televisión. Y como no lo pudieron frenar de los medios de comunicación, pues entonces se extendió por todo el mundo de que un híbrido como Denji estaba en Japón. Así que empieza Estados Unidos, bueno, se empieza a especular que Estados Unidos y China van a tenerlo en la mira y porque como no es un demonio hostil puede ser muy útil para guerras. Entonces se supone que van a querer andar peleándose por él, sobre todo porque al parecer todos conocen a Makima y todos piensan que es mejor que otros lo tengan, excepción de Makima, y que por eso van a pelear por él. Se supone que a este punto el plan de ir contra el demonio pistola pues sigue en pie. Ahí le dicen a Aki que oficialmente él va a ser parte de la operación y le dice que no muera hasta antes de que vayan por el demonio. Luego Aki tiene una conversación muy importante con Ángel en la que Ángel le cuenta que los demonios no se mueren, sino que reviven. Lo que pasa es que cuando un demonio muere en el mundo humano, revive en el infierno. Y si se remuere en el infierno, revive en el mundo humano. Ahora eso también me confundió muchísimo porque no nos dicen por qué morirían en el mundo de los demonios. De hecho, ahora que ni siquiera está el demonio de la motosierra, pues no sé en qué condiciones muere un demonio. Y si muere,
Tampoco sé en qué tiempo, o sea, si el tiempo en el mundo de los demonios y el mundo humano es igual o es diferente. Tengo muchas preguntas al respecto. El punto es que hacen como que ese ciclo, tienen ese ciclo que mueren en un lado, renacen en el otro, mueren en el otro lado, nacen en el otro. También le dice que los demonios tienen recuerdos antes de cada... O sea, que los demonios no tienen recuerdos de cuando nacen, o sea, solo tienen recuerdos hasta que nacen. Entonces se les borra todo los recuerdos que pudieran tener del infierno. Pero que hay una cosa que todos recuerdan, que es el haber escuchado un sonido antes de morir en el infierno, que es el rugido del motor del demonio motosierra. O sea, pero hay que recordar mucho eso. El hecho de que nos están comentando que al parecer el demonio motosierra se encarga de matar a otros demonios y que revivan en el mundo humano. Y eso es muy importante para el futuro, créanme. O sea, vamos a mantenerlo así como que muy en vista el hecho de que recuerden al demonio motosierra cuando van a morir. Saltándonos de ese tema, empiezan a aparecer los asesinos de otros países. Aparecen 3 hermanos de Estados Unidos que tenían contrato con el demonio piel, o sea que podían cambiar, podían verse como cualquier otra persona gracias a su contrato. Era el Santa Claus alemán, que la misma Makima catalogaba como el más poderoso. 2 asesinos de Rusia que parecían tener una relación como fraternal, o sea, uno estaba como que siempre tratando de enseñarle lecciones al otro. Eran un hombre y una mujer, creo que la mujer era mayor. Y por último Quan Chi, que es la primera cazadora de demonios y que su equipo está conformado por chicas demonio que son también sus amantes. Al parecer tiene una demonio de sangre, entonces eso también me hizo como mucho ruido porque eso significa que puedas ver más de 2 demonios de una misma cosa al mismo tiempo, o que hay ciertos miedos que puede haber más de 2 demonios. Eso sí como que me revolvió muchísimo. Y es que ese demonio tiene los mismos cuernos de Power, y creo que en algún punto sí hacen referencia que tiene el poder de la sangre, pero no estoy muy segura. Creo que también había un demonio que podía como que analizar cosas. O sea, era más como un... ¿Cómo se le llama eso? Como un detector. Sí, no sé cómo explicarlo. Y el demonio del cosmos, que es algo que nos dicen más adelante. Y pues a cada uno de estos asesinos pues tenían su incentivo. En el caso de Quan Chi, ella pide que le den derechos y educación a sus demonias a cambio de hacer el trabajo de ir y matar a Denji o de ir a traer a Denji. Y pues Quan Chi era la segunda más peligrosa después del Santa Claus alemán. Lo de Santa Claus alemán pues nos muestran que es un viejito que usa a niños para hacer contratos y para otras cosas que describe como placer. Yo pensé que ese iba a ser su límite, que lo de mencionar ese tema de placer y niños en una misma frase iba a ser el límite del autor, pero no, ese no fue su límite. Entonces también pide a cambio de este trabajo la adopción de 3 niños. Y a Denji por otro lado pues le empiezan a poner guardaespaldas. Le ponen a Aki, a Ángel, a un agente con un contrato con el demonio de piedra y a un cazador privado que también en el futuro va a ser muy importante. Todos llegan a Japón, obviamente. Los hermanos asesinos matan a 3 de los guardaespaldas asignados también a Denji y toman su lugar toman su lugar cambiando de imagen por su contrato con el demonio de la piel. En una hamburguesería, mientras están cuidando a Denji, también son atacados sin darse cuenta por los asesinos rusos. Al parecer la chica tenía un contrato con el demonio de la maldición, que también me parece muy importante eso, porque tenía entendido que los cazadores de demonios hacían contratos con demonios que tenían en sus celdas. Entonces, este contrato que hace esta mujer pudo haberlo hecho antes de que encerraran a este demonio, o tal vez el demonio de
de la maldición está suelto. A lo mejor y aquí hizo este contrato también cuando era niño, antes de incluso entrar a los cazadores. Hay muchas interrogantes que nunca me explicaron al respecto. Y además están en países completamente diferentes, o sea, esta mujer venía de Rusia y aquí venía de Japón, entonces, ¿cómo se presenta un demonio cuando quieres un contrato? O sea, se presentan así nada más, de casualidad, muy complicado. También nos muestran que Violencia está como compañera de Kobeni. Ella le empieza a decir que él recuerda su lugar favorito de comida cuando estaba vivo, que su cuerpo todavía recuerda ese tipo de cosas, pero que lo que no se acuerda es cómo se murió. Y que lo único que recuerda es que Makima lo salvó, y que al parecer como que eso es algo que muchos de los reclutados por Makima recuerdan. De hecho, se teoriza por ahí que en realidad el demonio Violencia con su cuerpo es Arai, que por eso se llevaba muy bien con Kobeni y que en general pues se parecen un poquito. De hecho, hay una parte en la que Violencia se quita la máscara y como que sí le dan un aire, pero pues creo que les confirma nada. Puedo ver que ya había regresado de este asunto que tenía que hacer con Makima de drenarse. Termina matando a uno de los infiltrados por accidente con el auto de Kobeni, que es una escena súper loca, también súper inesperada. Es una de esas escenas que dices, ok, con lo que acabo de ver. Entonces Power termina matando a uno de los asesinos infiltrados con el auto de Kobeni. Al principio pues obviamente quiso negarlo, pero luego ya que vieron que qué bueno que hizo lo que hizo, pues empezó a querer el crédito, que fue súper carnante su parte. Y también por ahí está Santa Claus, que empieza a atacar, perdón. Quan Chi y Santa Claus son los últimos en llegar a Japón y Santa Claus empieza de inmediato a atacar a Makima. Makima pues también se pone en marcha y manda a Bim a ayudar a Denji. El poder de Santa Claus alemán es convertir a las personas en muñecas. Y las muñecas convierten a otros solo con tocarles, incluso sobre la ropa. O sea, en el caso, por ejemplo, de Ángel, que su poder se quedaba estancado cuando lo tocaban sobre la ropa. En el caso de Santa Claus alemán eso no pasa. Es un poco también como zombies, porque las muñecas pierden todo su ser, dejan de ser humanos. De hecho, creo que no se les puede, o bueno, más bien eso sí lo mencionan, que no pueden volver a ser humanos de nuevo. No sé si de verdad no pueden o solo lo puede hacer el demonio que los convirtió y que pues al final pues no lo hace nunca. Así que pues sí es como que un poder bastante complicado, bastante malo, porque al parecer ni siquiera tiene ¿cómo se llama? No hay un límite. Empieza a hacer muñecas y se hacen más muñecas y es muy como una zombificación. Y pues, no sé, si está creepy el asunto. También por ahí, pues, empiezan a tener que aprender las habilidades de estas muñecas sobre la marcha, qué pueden hacer, cómo lo siguen. Ángel en una parte tiene que usar su propio poder a regañadientes. Usa una espada de 5 años y elimina a muchos. De hecho, en esa parte Aki le reclama no haber usado su poder antes y Ángel le dice que tiene razones para no hacerlo, pero nunca nos dicen cuáles son esas razones. Esa es otra de mis interrogantes que como que nunca se resolvió. Luego por ahí aparece Kishibe, que Kishibe es un ex compañero de Quan Chi. Entonces ellos sí se conocían. De hecho hay un extra de ellos en el que parece que Kishibe estuvo enamorado de Quan Chi por mucho tiempo, pero ella siempre lo rechazó y a final de cuentas ella termina diciéndole que pues es lesbiana. Entonces las esperanzas de Kishibe se vuelven cero en ese momento. Pero Kishibe al encontrar a Quan Chi le dice por medio de notas escritas que Makima los está escuchando y que deben fingir tener una conversación normal de buenos colegas. Entonces le empieza a decir en una nota que le va a informar de todo si le ayuda a matar a Makima, que esa es la única forma de asegurar su supervivencia.
Una vez que Kishibe le dice esto, que esa es su única forma de sobrevivir, ella le dice que no acepta. Y también le dice que el secreto para vivir feliz es mantenerse ignorante. Incluso le dice a Kishibe que se mantenga bajo las órdenes de Makima. Pues claramente la misma Quanshi sabe lo peligrosa que es Makima y que si se ponen a tratar de crear una revolución contra ella, pues va a terminar mal. De por sí no lo hicieron y terminó mal, entonces Quanshi es muy inteligente. Luego más adelante nos revelan que el verdadero Santa Claus alemán no era este viejito que nos habían mostrado, sino que era la asesina Rosa, y que ella planeaba convertir en muñeca perfecta a su subordinado, a este compañero que tenía, tal y como lo hizo con su alter ego anciano. O sea, el alter ego anciano también era una muñeca perfecta, que los tenía así como que ambos para... Tenía como que varios personajes, no sé si tenía varios, o sea, sabemos que tenía a este señor viejito y a su nueva muñeca perfecta, pero probablemente tenía otras muñecas haciendo el mismo ejercicio de que fueran un Santa Claus alemán y que, o sea, para que no lo encontraran, vamos, que tenía varios alter egos para que no lo encontraran. Entonces, pues ella era en realidad el verdadero Santa Claus. Y ese del concepto de la muñeca perfecta no lo entendí del todo. O sea, lo que yo entendí era algo así como que lo que pasó en Pinocho. Bueno, no tanto lo que pasó en Pinocho, sino esta idea de que si le das o si le enseñas ciertas cosas a una persona antes de convertirlo en una muñeca, o si despertaba ciertas emociones en la persona antes de convertirlo en la muñeca, lograbas hacer una muñeca perfecta. Una muñeca que podía pasarse por humano. No sé, era como que muy complicado. No voy a decir que lo entendí del todo porque no lo hice, la verdad. En medio de todas estas cosas, aquí termina viendo un futuro cercano, pero pues siempre que aquí veo un futuro cercano nunca nos dicen realmente qué es, solo nos muestran la reacción de aquí a tal cosa, pero pues aquí sí quedó como de, bueno, siempre se queda como de, ni cómo voy a detener eso porque nunca puede detenerlo de todas formas. Entonces les digo, no sé para qué servía su poder en realidad. Nada más era para divertir al demonio del futuro. Eh, Se logra crear a su subordinado como una muñeca perfecta y termina haciendo que ese subordinado envíe a todos al infierno. Y el infierno termina siendo como que un lugar lleno de contenedores o de puertas, así como que un poquito tétrico. Bueno, no y sí tétrico. O sea, usualmente nos imaginamos como que el infierno en llamas y cosas negras y todo eso, pero este era un infierno un poquito diferente. Y realmente no nos muestran demasiado del infierno. No sé si en el futuro nos van a mostrar más, pero no nos mostraron del todo. El punto es que sí como que nos dejan claro lo pequeño que son los humanos en este mundo, y que claramente es un lugar completamente diferente que seguramente se rige por otras reglas naturales y todo eso. Entonces se supone que una de las ¿cómo se les llamaría a las compañeras de Quanshi? O sea, es que tal cual siento que no eran sus compañeras. Bueno, una de las novias de Quanshi revela que existen demonios con nombres primigenios y que estos demonios, más bien que ellos morirían si ellos decidían atacarlos, porque estos demonios eran los más peligrosos y eran demonios trascendentales. Y eran trascendentales porque nunca habían muerto. Lo que probablemente significa que sí, que de haberse enfrentado al demonio motosierra, y el demonio motosierra no habría podido con ellos y no los habría podido matar, entonces terminaban convirtiéndose en trascendentales. También quiero suponer, o sea, estoy haciendo muchas suposiciones, quiero suponer que estos demonios tampoco podían morir porque eran demasiado poderosos, y si eran demasiado poderosos eran porque causaban mucho más miedo en la gente. No nos dicen quiénes son los demonios trascendentales, pero bueno, ahí nos dejan la semilla de que existen. Luego
terminan enfrentándose al demonio de la oscuridad. Santa Claus alemán tenía como cometido llevarle el corazón del demonio motosierra, o sea, a Denji, al demonio de la oscuridad para hacer un contrato. Y a cambio lo que el demonio le daría era el poder de matar a Makima. Bim trata de llegar a Denji, o sea, Bim siempre ayudó en todo lo que pudo a Denji, entonces trata de llegar a Denji aun cuando se está inconsciente y lo enciende. Todos alrededor pues están heridos, a algunos les cortaron extremidades, otros están en ataques de pánico y aquí también quedó como en shock porque él no quiere ver morir a nadie. Ese es como que su trauma más grande, entonces pues todos estaban así en este mood muy feo de que estaban pasando muchas cosas alrededor. El demonio de la oscuridad empieza a como que atacarlos, pero no atacarlos de muerte, porque seguramente si él hubiera querido matarlos lo habría hecho. Empieza a hacerles como que ataques de... ¿cómo se le llama eso? Ataques de olvidé la palabra. Sí, olvidé. Ay, estoy tratando de recordarlo, pero no. Es ataques de... No, es que no puedo recordarlo, no puedo recordarlo. Odio cuando se me olvidan palabras. Y me pasa demasiado. No puedo recordarlo. Bueno, el punto es que con estos ataques él quería atraer a Makima, o sea, él quería que supiera que sus subordinados estaban en problemas, que podría matarlos si él quisiera, pero que no lo estaba haciendo y que ella debía ir a salvarles. Makima, por supuesto, termina teniendo que ir. Pero en el mundo humano, mientras tanto, por ahí estaba el cazador Yoshida, que es un cazador privado y que va a ser muy importante en la segunda parte de la historia de Chainsaw Man. Él tiene un contrato con el demonio Pulpo y él tiene una conversación con Kishibe. Él es muy inteligente, él dice que él sabe que Makima no quiere proteger a Denji. De hecho, le parece sospechoso que esta sea una misión de seguridad porque había muchísimos agentes sobresalientes. Siento que lo que estaba insinuando Yoshida era que realmente lo que Makima quería hacer era deshacerse de la mayor parte del personal poderosa que pudiera ser útil en algún tipo de revolución o rebelión contra ella. Entonces quería deshacerse de sus ejércitos y qué mejor forma que fingiendo que querían proteger a Denji. Entonces a él se le hace sospechoso todo eso y Kishibe le dice que él es un cazador muy habilidoso. O sea, Kishibe se lo dice a Yoshida, que es claramente mucho porque Kishibe pues es de los más poderosos. E incluso le dice a Kishibe que él mismo está debajo de Yoshida, o sea, ya para que Kishibe acepte algo como eso, sí, Yoshida debe ser alguien muy... Aparte de Yoshida se convirtió en uno de mis crushes, porque me gusta mucho su personaje, me gusta demasiado su personaje, aparte es muy inteligente. Estoy disfrutando mucho de sus interacciones en la segunda parte. Luego... En eso, pues Makima termina yendo al infierno para ir a salvarlos a todos. Me faltó decir que Yoshida infiere que Makima y Santa Claus navideño quieren otra cosa. O sea que no es simplemente o a lo mejor ellos no sabían todavía lo del corazón de Denji. Entonces como que él dice que ellos quieren otra cosa, pero que realmente a él no le importa, que no se va a meter, no tiene ganas de inmiscuirse en eso. Kishibe le hace la pregunta de que si lo están escuchando, que si alguien está escuchando la conversación, porque recordemos que Makima tiene espías en todos lados, y él le dice que no, que su demonio pulpo se está deshaciendo de las ratas y pájaros de alrededor, que es lo que Makima usa para escuchar a todo el mundo. Entonces Makima termina yendo al infierno, usa a la muñeca perfecta para devolver a todos al mundo humano
Y aquí resulta que nos revelan que Quan Chi en realidad es un híbrido de las flechas. Esto gracias a una de sus demonias que lo activó. Entonces Quan Chi y Denji terminan decidiendo que se van a aliar para acabar contra Santa Claus contra Santa Claus. Y Santa Claus, gracias a este contrato que hizo con el demonio de la oscuridad, termina recibiendo piel del demonio de la oscuridad. Entonces se hace más fuerte, sobre todo en la oscuridad donde se regenera. O sea, él no necesitaba sangre, sino que directo en la oscuridad terminaba regenerándose. Entonces se convierte en una muñeca gigante, que la verdad es que sí me dio bastante cosa el diseño. A mí en lo particular no me gustan las muñecas y todo eso, entonces sí me dio como que miedo, y supongo que eso es lo que se quería transmitir. Pero es una muy fuerte y se supone que ahora tiene el poder de repartir el dolor que le infringen a ella directamente entre sus otras muchas muñecas que existen. No sé si tanto alrededor o en otros lados, pero pues ya les puede repartir el dolor. También trata de hacer que las muñecas que hizo de los humanos actúen como humanos. O sea, no sé, en esa parte no queda claro si recuperan la conciencia o si ella sí podía devolverlos a ser humanos otra vez. Pero esto afecta a Denji porque claramente él lo que quería era deshacerse de las muñecas, no de las personas, porque le habían dicho que las muñecas pues no podían volver a ser humanos y pues lo mejor que podía hacer era deshacerse de ellas. Entonces como que empieza a dudar de matarlos, trata de huir, pero luego llega Quan Chi y le dice que imagine que los están obligando a actuar así, o sea que en realidad no están siendo humanos, sino que los están obligando a actuar de esa forma para que él piense que son humanos y dude en matarlos. Porque la realidad es que nunca van a ser humanos. Y él le dice que como que sí está segura de eso, y Quan Chi le dice que no está segura, pero que la ignorancia es la felicidad. Entonces Denji decide creer en esta explicación que da Quan Chi sobre las muñecas y empieza a matar a las muñecas. Luego Santa Claus hace 2 muñecas a partir de los demonios de Quan Chi para tratar como que de hacer que Quan Chi retroceda un poco o dude más. Se supone que también quiere convertir a Quan Chi en muñeca, pero en eso Denji se le ocurre atacar a Santa Claus alemán con luz y fuego, que obviamente es su contraparte. Esta es una de esas ideas muy buenas de Denji que son demasiado extremistas. Entonces ahí como que Santa Claus empieza a decir que no puede comprender a Denji porque es demasiado tonto y que todo lo que hace es como que no tiene sentido para ella. Entonces Denji sigue intentando atacarla con fuego, se pone a beber sangre de muñecas porque él mismo se incendia para poder alcanzarla, y trata de agarrarla y acercarla con sus cadenas. No sé cómo, pero incluso hace que las mismas muñecas lo ayuden. No sé si lo hizo convenciéndolas o lo hizo con sus cadenas, no tengo idea, no lo entendí del todo. El punto es que él quiere incendiar a Santa Claus navideño, pero ella sigue diciendo que no entiende por qué no se muere y que le da miedo. Y todo esto es una manifestación de algo que Kishibe ya había comentado, que era que los demonios a lo que más le tienen miedo es a los cazadores que no pueden entender. Y varios demonios de hecho han dicho eso, que no entienden a Denji. Y eso pues genera un miedo a lo desconocido que los hace estar en desventaja. Denji al final logra incendiarla, pero obviamente se regenera con sus muñecas. Ella dice luego entender su comportamiento, pero que no va a funcionar que la incendie hasta las cenizas, porque tiene muñecas en todas partes del mundo y que simplemente se puede transportar a otra. Al parecer no hay un límite de cuántas muñecas puede ser, ni tampoco un alcance. Dice que solo necesita un toque y que podrá convertir a cualquiera en el nuevo asesino. A Denji pues no le importa, y ella le dice que le falta mucha inteligencia para comprender qué es lo que significa que ella active más de sus muñecas,
que lo esté siguiendo, que esté tratando de matarlo de ahora en adelante, que ataque a su familia y a sus conocidos y que los convierta en muñecas. Y él le dice que a él no le importa. En eso llega una de los demonios de Quan Chi, Cosmo, y Santa Claus le dice que no tiene miedo, ya que su mente está conectada a muchas muñecas, porque resulta que Cosmo la lleva adentro de su mente. Cosmo usualmente siempre decía Halloween, o sea, era lo único que podía decir. Y cuando la lleva dentro de su mente, resulta que ahí vive una Cosmo, una versión que sí puede hablar. Entonces, esta versión, pues empieza a tener esta conversación con Santa Claus navideño y ella le dice que no tiene miedo, que su mente está conectada a muchas muñecas y que cualquier ataque psicológico que le pueda hacer o mental no va a funcionar de nada. Cosmos le dice que no la odia por matar a sus compañeras, que eso es algo relacionado con la supervivencia, que el más fuerte pues es el que sobrevive, que es una ley natural, pero que justamente como es natural, ella la va a hacer pasar por un proceso natural, que va a adquirir el conocimiento o el entendimiento de todo el universo, y que cuando haga después de eso solo podrá pensar en Halloween hasta que muera. Pues al parecer le fundió el cerebro con tanto conocimiento y ahora quedó completamente loca. Y ahora solo podrá pensar en Halloween, porque es lo único que su cerebro va a poder procesar. Al parecer eso es lo que pasó. Pobrecilla. Siento que esto también ya lo he visto en algún lado, digo. Volvemos a lo mismo, no es que esté ahí el autor inventando algo nuevo, pero como que no logro recordar en dónde. El punto es que una vez derrotada Santa Claus navideño, Quan Chi le corta la cabeza a Denji. Ahí terminan la tregua. En eso llega Kishibe y Yoshida, que traen los ojos tapados con una venda. Y eso claramente significaba que Makima estaba cerca y que iba a usar sus poderes. Ahí llega Makima y amenaza a Quan Chi. Quan Chi de inmediato, cuando ve a Makima, se rinde y le dice que ya solo tiene a 2 demonios, que le corte los miembros si cree que va a huir, pero que no mate a sus demonios, que va a hacer lo que sea por salvar sus vidas. A Makima no le importa y la decapita. Obviamente, bueno, para mí lo hace, bueno, sí necesitaba Quan Chi, entonces la decapita. De hecho, decapita a las tres se mueren. Entre comillas, las 3 se mueren, porque pues Quan Chi es un híbrido. Y por ahí Yoshida se quita la venda, pero Kishibe se rehúsa a quitarse la venda porque no quiere ver cómo mataron a Quan Chi, porque él apreciaba mucho a Quan Chi, entonces él no quiso ver eso. Pobrecillo. Y bueno, hasta este punto termina como que la primera mitad del manga. Después se vienen cosas muy muy fuertes que realmente requieren bastante análisis y que van a requerir más de mi tiempo para poder tomar bastantes notas, así que no sé cuándo vaya a subir el siguiente. Digo, si es que escucharon hasta aquí, probablemente ni siquiera escucharon hasta aquí, pero bueno, hasta aquí voy a dejar mi primera parte. Ya estoy bastante cansada, hablé por 1 hora y media, entonces eso es muchísimo. Pero bueno, espero que se hayan entretenido. Muchas gracias si escucharon hasta aquí, que no creo, pero si escucharon hasta aquí, muchas gracias. Y si no escucharon hasta aquí, muchas gracias de todas formas. Bye bye.